Muy buenas tardes, estamos en el curso de Ecuaciones Diferenciales, sección 751, martes 28 de julio. Bien, lo último que vimos, la clase del día viernes, fue el Bronsquiano, el documento del Bronsquiano, y continuamos inmediatamente con la variación de parámetros. ¿Ya? Este documento fue el que dejamos como a medias, así que vamos a retomar en él. Variación de parámetros, donde aquí también obviamente se repasa el Bronsquiano porque se aplican para la variación de parámetros, usamos la herramienta del Bronsquiano. Ok, entonces repasando rápidamente, ¿qué era la variación de parámetros? Bueno, queremos resolver nuestra ecuación diferencial lineal de orden n, ¿sí? Hasta el momento de coeficientes constantes. Queremos resolverla completamente, encontrar la solución general. Para eso ya sabemos encontrar I sub c, la solución complementaria, que corresponde a la solución general de la ecuación homogénea aquí asociada. Y lo que nos falta sería I sub p, que se llama solución particular de la ecuación no homogénea, o sea, de la original, ¿sí? Porque de esta manera la solución general de nuestra ecuación original, lineal de orden n, se escribe como la suma de I sub c más I sub p. Entonces, como ya sabemos encontrar I sub p, ahora queremos aprender a encontrar I sub p. ¿Sí? Hay varios métodos para encontrar la solución particular. Coeficientes indeterminados, método de aniquiladores, variación de parámetros. ¿Ya? En el apunte, en la programación yo había puesto aniquiladores, pensé que iba a tener tiempo de pasarlo, pero con todo lo que sucedió, no tuve tiempo, así que y además para seguir la línea que tienen los cursos de ecuaciones diferenciales coordinados, me salté aniquiladores porque ellos tampoco lo vieron, con ellos no lo vimos, así que me salto directamente a variación de parámetros, para que así también estemos más o menos acorde al otro curso. Y entonces nuestra variación de parámetros nos va a ayudar a obtener esta I sub p, solución particular. Y aquí, bueno, de aquí en adelante lo que explico de manera analítica es la metodología a seguir para encontrar esa solución particular, ¿ya? Que en este momento no me quiero detener en ella, ustedes la pueden leer con calma, porque más allá de aprenderse estas cosas, es simplemente para que entiendan de dónde viene la metodología que se usa para resolver estos problemas, ¿sí? Para eso yo les escribo esto, toda esta información matemática, para que cuando yo les muestre los problemas, ustedes no me digan, profe, ¿y cómo sabe que se resuelve así? Bueno, ¿cómo sé? Porque aquí está la teoría que lo sustenta, ¿ya? Pero, insisto, esto no es necesario aprendérselo de memoria, basta con que lo lean y lo comprendan y después simplemente lo aplicamos a los problemas. Lo único importante que hay que considerar es lo siguiente: cuando tenemos nuestra ecuación diferencial lineal de orden n, de coeficientes constantes, como dije hasta ahora, ¿sí? Hay que considerar que esté escrita de manera estándar. Para trabajar con variación de parámetros necesitamos que esté escrita de manera estándar. ¿Y qué significa eso? Significa que la derivada más alta esté acompañada solamente por el 1. ¿Ya? Entonces, si aquí aparece algún número, lo que hay que hacer es dividir toda la ecuación por dicho número, y así nos deshacemos de él, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es como lo más importante de acá. Y luego la metodología, que, como dije, yo prefiero explicarla en los ejemplos. Este ejemplo 1 fue el que vimos el día viernes, entonces este ya está revisado. Yo les dije que su tarea era revisar el 2, su tarea personal, ¿ya? No se asusten, su tarea personal era revisar el ejemplo 2 e intentar hacer los problemas propuestos que salen al final de este apunte, ¿ya? Entonces, ahora lo hacemos juntos, vamos viendo el ejemplo 2 para luego empezar con los ejemplos que aparecen al final de este apunte. Bien, encuentra la solución general de esta ecuación. Entonces aquí nos muestra nuestra ecuación lineal de orden n, coeficientes constantes, y ya está escrita de manera estándar. Fíjense que aquí la derivada más alta es I2', perdón, y está acompañada del 1. No aparece nada aquí, significa que hay un 1. Entonces está lista, está escrita de manera estándar. Bien, eso hay que tenerlo claro para
resolver, para aplicar variación de parámetros, ¿ya? Para resolver la homogénea no es tan necesario, pero para usar la variación de parámetros sí lo es. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que nos dice la variación de parámetros para encontrar I sub P. Lo primero es encontrar I sub C, o sea, la solución complementaria. Para eso tomamos nuestra ecuación diferencial y la igualamos a cero. O sea, nos olvidamos un rato del lado derecho de la igualdad. La igualamos a cero y asociamos un polinomio a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Asociamos este polinomio a esta ecuación diferencial y resolvemos el polinomio. Entonces, le encontramos las raíces. En este caso, se podía factorizar fácilmente como un cuadrado de binomio, donde la raíz es el 2. Y es de multiplicidad 2 porque aquí se repite 2 veces. ¿Sí? Entonces, es una raíz real repetida. ¿Qué nos dice la teoría de las raíces reales repetidas? Que se escribe así. ¿Sí? C1 más C2, donde C1 y C2 son constantes, por X, y ahí termino. ¿Sí? Recuerden que las soluciones repetidas, había que escribir aquí potencias de X cuyo exponente iba subiendo. Estaba pensando si les muestro el apunte para recordarlo. Déjenme buscarlo. Para tenerlo ahí a mano. Bien. Ahora sí. Acá está. Ya, entonces nos dio, como íbamos, el 2, raíz de multiplicidad 2. Ya. Entonces, acá estaba el apunte. Cuando las raíces son reales iguales o raíces repetidas, la solución se escribe así. Usted escribe C1, C2, hasta C sub K, constantes numéricas simplemente, que estén acompañadas por potencias de X, cuyo exponente va subiendo desde el exponente 0 hasta el exponente K menos 1, donde K es la multiplicidad de esta raíz. ¿Sí? Y por fuera, todo esto es factor de la exponencial de dicha raíz, la raíz que se repite por X. Entonces, en este caso, la raíz que se repite es el 2 y se repite 2 veces. Entonces, C1 más C2X y ahí termino. Porque como tiene que terminar aquí el paréntesis en K menos 1 y K es la multiplicidad, en este caso estamos en multiplicidad 2, entonces sería X elevado a 2 menos 1. Eso es X, simplemente, ¿verdad? Entonces por eso es que nos detenemos acá. Y esto es factor de la exponencial por dicha raíz, 2, multiplicado por X. Y aquí lo único que hice fue aplicar distributividad, nada más. Bien. Entonces, la variación de parámetros ahora sí empieza. Nos dice que, conociendo la solución complementaria, podemos afirmar que la solución particular tiene la siguiente forma. Que observen, es la misma que la complementaria, excepto que ahora C1 se convirtió en una función que depende de X y C2, constante, se convirtió en C2 de X, una función que depende de X. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, pero C1 y C2 se convirtieron en funciones. ¿Sí? Ya, entonces nuestro objetivo ahora, porque la solución general va a ser I sub C más I sub P, y ya tengo I sub C y aquí tengo la forma de I sub P, estaríamos casi listos. El problema es que C1X y C2X no la conocemos, entonces hay que encontrarlos. ¿Cómo se encuentran? Primero empezamos con el browskiano de I1 y 2. ¿Cuál es I1? ¿Cuál es I2? Bueno, estas funciones que están acá, que aparecen acá, ¿verdad? Y que son LI. ¿De dónde yo saqué eso? De este apunte, del apunte 8 de las lineales. Aquí yo nombro estas I1, I2, que son estas funciones en la cual uno hace la combinación lineal después. ¿Ya? A esas. Entonces estas que acompañan aquí a la constante, a las constantes respectivas son I1, I2. Entonces calculo el browskiano, donde la primera fila se construye precisamente con estas funciones y la segunda fila se construye con las derivadas, la primera derivada de esta función. Y termino ahí. ¿Por qué termino ahí? Porque no sigo. De partida es un determinante, así que me tiene que quedar cuadrado.
como una matriz cuadrada. Y en segundo lugar, porque el browniano me dice, la primera fila se construye con estas funciones, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etc. Y las filas subsiguientes se construyen con las derivadas respectivas, yendo aumentando en 1. O sea, la fila 2, la primera derivada. La fila 3, segunda derivada. La fila 4, tercera derivada. Y así. Y me detengo en la derivada n-1. ¿Sí? Si tengo n funciones, me detengo en la derivada n-1. Como aquí tengo dos funciones, me detengo en la derivada 2 menos 1. Eso es la primera derivada. Por eso solo me detengo ahí. Ok. Calculo el determinante como la multiplicación cruzada y la resta y obtengo esto. Entonces ya tengo mi browniano. Luego se calculan los W sub K. ¿Sí? Eso decía la teoría, los W sub K. Que estos se construyen reemplazando la késima columna del browniano por esta columna. ¿Qué es esta columna? Esta columna se forma solo de ceros y el último elemento tiene que ser la función f de x, f mayúscula de x. ¿Cuál es esa función? Esa función es esta, la que aparece al lado derecho de la igualdad cuando la ecuación está escrita de manera estándar. A esa se le llama f de x. ¿Sí? Es esta columna que aparece, déjenme devolver. Aquí estamos en la parte de la teoría, ya calculamos el browniano, ahora vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar esta columna en cada columna correspondiente de mi browniano. Sí, parece que me... ya, ahí está. Y es una columna de, perdón, es una matriz de una columna y dos filas, ¿ya? Es de 2 por 1. Tiene que ser así porque esto es 2 por 2, así que para que calce. Ya. W sub 1 es reemplazar la primera columna por esta columna. Ahí lo reemplazo. Y la segunda queda igual, no le hago nada. Calculo ese determinante y me da esto. Y W sub 2, ¿sí? Es reemplazar esta columna en la segunda columna del browniano original. O sea, la primera la dejo intacta y en la segunda reemplazo esto. Calculo ese determinante y obtengo esto. Y me detengo. No tengo que calcular un W sub 3 porque no hay 3 funciones, hay solo 2. Y 1 y 2. ¿Ya? Me detengo ahí. Luego, la teoría me dice que C1', la derivada de C1, la función de X, se obtiene como W1 dividido W. Entonces, lo que obtuvimos en W1 lo dividimos por el browniano. Sí, aquí se nos va la exponencial y nos queda simplemente esto. Y C2' por su parte es igual a W sub 2 dividido W. Entonces calculamos, nuevamente se nos va la exponencial y nos queda esto. Y estamos casi terminando, porque conocemos la derivada de una función. Y si queremos conocer la función original, entonces lo único que nos queda es integrar. O sea, integramos C1' y obtenemos C1 de X. Y es integrar esta expresión por lo que se obtuvo, que es simple, solo una potencia, es muy fácil. Y C2, también la C2' la integramos y obtenemos C2X. Integramos esta expresión que también es muy sencilla y nos da un resultado. Entonces ya, recapitulando, hemos encontrado C1 de X y C2 de X. ¿Para qué lo buscamos? Fíjense lo que dice acá. Reemplazando 2 y 13, o sea, C1 y C2X, en 11. ¿Qué es lo que era 11? Si no me acuerdan, me devuelvo. Acá está 11. La solución particular. Recuerden que ya teníamos nuestra solución general, I sub C más I sub P, pero para I sub P nos faltaba encontrar estas funciones de X, C1 de X y C2 de X. Las acabamos de encontrar. Entonces yo reemplazo lo que encontré acá, lo respectivo, y voy a obtener I sub P. Entonces aquí reemplazo. Esto es C1 de X, la primera parte, y la segunda está C2 de X, ¿verdad? Y aquí obtengo I sub P. Entonces lo único que sigue es pasos algebraicos, distributividad, pasar la exponencial de 2x
multiplicando cada término, y luego puedo agrupar sumando, restando lo que corresponda, lo que se pueda agrupar. ¿Sí? Bien, y aquí tengo mi I sub P. Estoy lista. Ahí está I sub P. Por lo tanto, si lo que quiero es la solución general de mi ecuación original, solo tengo que tomar mi solución complementaria y mi solución particular y sumarlas. Y aquí está el resultado final. Un comentario para recordar, porque ya lo dije en la clase anterior, pero lo vuelvo a recordar. Aquí yo calculé integrales indefinidas. Técnicamente aquí me faltan las constantes de integración. Yo debía haberlas agregado. ¿Ya? Me puedo saltar ese paso, por decirlo así, porque cuando reemplace lo que obtuve en C1X acá, con su constante de integración respectiva, y lo que obtuve de C2X acá, con su constante de integración respectiva, sume en la solución particular me van a quedar constantes. Y luego cuando yo haga mi solución general y sume la complementaria con la particular, esas constantes que me quedaron en la particular se van a poder agrupar con estas constantes que aparecen en la complementaria. Y si yo agrupo esas constantes, me va a quedar una suma de constantes y eso va a ser una tercera constante. ¿Ya? Entonces, por eso que uno puede omitirse en estas integrales indefinidas la constante de integración, solo por ese hecho. ¿Ya? Eso ya lo había mencionado, pero quería recordarlo para que no se olvidara. Eso lo dije, déjenme ver, acá en la observación. Por si acaso alguien no lo entendió muy bien, aquí está la observación, así que lo puede leer perfectamente. Aquí explico por qué me puedo saltar la constante de integración al momento de hacer la integral indefinida. Bien, entonces eso es la variación de parámetros. Si se fijan, no es muy difícil, ¿ya? Hay que seguir un orden, simplemente una estructura, y luego los resultados salen casi solos. ¿Ya? Siguiendo la estructura es bastante simple. Por eso que yo puse bien ordenado estos dos ejemplos, siguiendo esta misma, digamos, línea. ¿Ya? Lo más importante, como dije, es considerar que la función para aplicar variación de parámetros esté escrita, perdón, la ecuación, esté escrita de manera estándar, o sea, que aquí, en la derivada más alta, aparezca solo uno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Aquí están los problemas propuestos, ¿sí? Pero ya pasaron los 20 minutos iniciales. Recuerden que estamos con la modalidad 20 por 10. Entonces, bueno, queda como 1 o 2 minutos para que pasen esos 10, esos 20, pero como justo terminamos, si alguien no quedó con dudas del ejemplo, vamos a hacer los 10 minutos de receso y luego muestro cómo se resolvían entonces estos problemas, ¿ya? Y obviamente resuelvo dudas, si alguien tiene alguna consulta me la dice por el chat. Ok, vamos por esos 10 minutos de receso.
Listo, volvemos entonces para los problemas propuestos. Perdón, acá está. Estos eran problemas propuestos. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial. Y aquí tenemos los dos problemas. Vamos a ver cómo se resuelve. Si alguien tiene dudas, me lo dice por el chat. Bien, tenemos entonces nuestra ecuación escrita así. Lo primero, como dice acá, es resolver la ecuación, la homogénea asociada, que es simplemente tomar esto y igualarlo a cero, ¿ya? Para ello, tenemos que asociar nuestro polinomio, nuestra ecuación auxiliar, a la ecuación diferencial. Asociamos un polinomio y a ese polinomio le encontramos las raíces. En este caso, el polinomio es simplemente m al cuadrado más 1 igual 0, y por lo tanto, la raíz al despejar m es una raíz imaginaria, más menos i. Entonces, la solución es compleja. Y en el apunte de ecuaciones lineales, en el apunte 8, si alguien no se acuerda, no importa, retoma ese apunte y lo lee, donde dice cómo se escribe la solución cuando las raíces dan complejas. En este caso, simplemente tenemos i. Bien. ¿Y cómo se escribe? Pues la solución complementaria en este caso se va a escribir como la exponencial de la parte real del complejo. En este caso, como solo es i, no tiene parte real. La parte real es 0, 0 por x. Factor de C1 coseno, y en el argumento del coseno sería la parte imaginaria por x. La parte imaginaria no es i, la parte imaginaria es lo que acompañaría. Como aquí no hay ningún número, es un 1. Entonces 1 por x, x. Más C2 seno de lo mismo, o sea, la parte imaginaria por x. Entonces reescribo porque exponencial de 0 es 1, así que la puedo no escribir. Me queda esto. Ya tengo mi solución complementaria en donde soy capaz de identificar I1 y 2, ¿verdad? Soluciones LI. Bien. Además, antes de continuar, porque ahora sí ya vamos con la variación de parámetros, observo mi ecuación y está escrita de manera estándar, porque la derivada más alta no tiene aquí ningún número. Entonces, inmediatamente pasamos a hacer variación de parámetros. ¿Qué nos dice la variación de parámetros? Que podemos afirmar entonces que la solución particular tiene esta forma, ¿sí? Que fíjense es la misma que la complementaria, solo que ahora C1 se transformó en C1x y C2 se transformó en C2x. Eso es todo. Entonces ahora nuestro objetivo es encontrar C1x y C2x. Ese es nuestro objetivo. Bien. Para encontrar entonces C1x y C2x, se comienza por calcular el browniano de las funciones I1 y 2. ¿Sí? Entonces tomamos nuestro browniano, nuestras funciones I1 era coseno, I2 era seno. Nuestra segunda fila se calcula con la primera derivada de la función. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. Calculamos ese determinante y nos da la fórmula fundamental de la trigonometría. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Eso sabemos que vale 1. Luego, se reemplaza cada columna del determinante anterior, de este, por esta columna, ¿verdad? Compuesta de 0 y donde el último elemento tiene que ser la función f de x, o sea, la función que está al lado derecho de la igualdad, esta que aparece acá. Bien. Entonces, W1 va a ser reemplazar esa columna en la columna 1. La reemplazo y calculo ese determinante. ¿Sí? Ahí está. Seno dividido coseno es tangente y con ese signo queda negativo. Y W sub 2 ahora se reemplaza en la segunda columna y la primera se deja intacta. Entonces aquí se observa que se simplifican los cosenos y queda simplemente 1. De esta manera, C1' va a ser W1 dividido W. W1 obtuvimos tangente y W obtuvimos 1. O sea, simplemente menos tangente. Y C2' es W2
dividido W. W2 obtuvimos 1, dividido W, que también obtuvimos 1. 1 dividido 1, 1. Fácil. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Si conocemos las derivadas de una función y queremos la función original, integramos. Integro C1' y me da C1 de la integral de la tangente. ¿Sí? Para esto deben tener a mano la tabla de integrales, ¿ya? Para resolver este tipo de integrales que se pueden hacer de manera más directa con esa tabla. Viendo una tabla de integrales, se obtiene que la integral de esto es menos logaritmo de coseno, pero con ese menos queda más. Y ahí está. Y por último tenemos que integrar C2' para obtener C2 de x. O sea, tenemos que integrar 1, la función 1. Ahí está. Simplemente x. Muy fácil. Por lo tanto, reemplazamos nuestra C1 de x y C2 de x en la solución particular. Ahí está, la reemplacé. No puedo hacer mucho aquí, no es como que pueda sumar o restar, multiplicar, no se puede hacer nada. Queda así, no importa. Por lo tanto, conclusión, la solución general de mi ecuación va a ser simplemente I1, perdón, I sub C, la solución complementaria, más I sub P, la solución particular. Entonces sumo I sub C más I sub P y obtengo la solución general de mi ecuación. Preguntas. Ninguna, profe. Ninguna está claro, ¿cierto? No es tan complicado como pareciera al principio. Uno podía pensar que por el apunte se ve O difícil, pero en sea, verdad, hay que repasar un poquito más porque hay algunos pasos que se enreda uno, pero más allá de eso no se ve tan complicado. exacto. Muy bien, hay que repasar, bien dicho. Hay que rehacer todo lo que yo hice, lo vuelven a hacer sin mirar los problemas, sin mirar el desarrollo y después comparan. Porque en verdad es como, no sé si decirle receta, pero son pasos tan bien marcados que uno los tiene que seguir. La única dificultad está en saber integrar bien, en saber calcular determinantes, hacerlo, si uno lo hace paso a paso, siguiendo este pequeño esquema, resulta bastante sencillo. Si cuando uno ya se acostumbra. Bien, vamos por el segundo. Si no hay dudas con el primero, vamos con el segundo. Ya. Aquí dice, lo primero es dividir la ecuación por 4. ¿Sí? Porque debe tener coeficiente 1. Esto es lo que yo digo. Aquí esta ecuación no está escrita en forma estándar, porque la derivada más alta, en este caso I2', está acompañada del número 4, 4 distinto de 1. Entonces, no me sirve. ¿Cómo lo hago? Bueno, fácil. Tomo mi ecuación y la divido toda por 4. ¿No? Y me queda así. Ahora sí está escrita de manera estándar, porque la segunda derivada de I está solita. Está acompañada por el 1. Entonces ya, ahora sí empecemos. Lo primero es resolver la ecuación homogénea asociada. Ah, eso les iba a comentar. Si bien yo les dije que la escritura estándar es necesaria para aplicar variación de parámetros, no lo es para calcular la solución complementaria. O sea, la ecuación homogénea yo podría haber dicho 4m al cuadrado más 36 igual 0. Da lo mismo. ¿Ya? Y lo puedo hacer. Lo puedo hacer aunque no esté escrito de manera estándar. Sin embargo, como una recomendación simplemente, si van a aplicar variación de parámetros, mejor dejarla escrita de manera estándar al principio para que después no se vayan a olvidar, porque la pueden resolver así tal y como está, sin dividir por 4, resolver la ecuación homogénea y luego seguir trabajando así y olvidarse que no estaba escrita de manera estándar. Entonces, solo por una recomendación, mejor escriban de manera estándar inmediatamente, ¿ya? Pero, repito, para calcular la solución complementaria, que esté escrita así, no molesta, no influye, no pasa nada, ¿sí? Porque piensen que esto es un polinomio, cuando lo asocian sería 4m al cuadrado más 36 igual 0,
y como los dos son múltiplos de 4, yo puedo dividir por 4 simplemente para factorizar mejor mi polinomio y encontrar más fácil la raíz. Y llego a lo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia para calcular esa solución en particular, ¿ya? Pero como vamos a aplicar variación de parámetros, mejor hacerlo al tiro para después no olvidarse. Dicho eso, entonces ahora asociamos nuestra ecuación homogénea a un polinomio. M al cuadrado más 9 nos queda en este caso igual 0. Despejamos M y nos queda nuevamente una solución compleja, que su solución se escribe así. La parte real nuevamente no hay, así que 0 por x, factor de C1 por coseno de la parte imaginaria. Ahora sí aparece algo, 3. Entonces esa es la parte imaginaria, 3 por x, más C2 por 3 por x. Como la exponencial de 0,1, lo único que me queda es eso. Y aquí podemos reconocer I1 y 2. Bien. Entonces, gracias a la variación de parámetros, se puede afirmar que la solución particular va a tener esta misma forma, excepto que C1 se transforma en C1x y C2 se transforma en C2x. ¿Sí? Transformar en funciones de x. Bien. Entonces, siguiente objetivo, encontrar C1 y C2x. Para eso, comenzamos con el browskiano de I1 y 2, o sea, de coseno de 3x y de seno de 3x. Calculamos la primera fila, son estas funciones así como tal. La segunda fila son sus derivadas. Se calcula el determinante. En este caso, fíjense que nos queda esta expresión, pero si se factoriza por 3, queda la fórmula fundamental. Si factorizan por 3, les queda coseno al cuadrado de 3x más seno al cuadrado de 3x. Eso es 1. Por eso que solo queda el 3. ¿Sí? Bien, calculado el browskiano, lo que sigue es calcular el determinante que se obtiene de reemplazar esta columna a cada una de las columnas correspondientes del browskiano, ¿sí? Y observen aquí, primer elemento 0, y el segundo es esta función, me voy a devolver, pero acuérdense, cosecante de 3x dividido 4. Es esta función, ¿sí? Cuando ya la escribimos de manera estándar. Por eso que soy tan repetitiva con eso, porque hay que escribirla de manera estándar para poder considerar esta función f mayúscula de x. No es esa, es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, W1 es reemplazar esta columna en la columna 1. Y la otra columna se deja igual. Se calcula ese determinante. Aquí hay que saber que la cosecante se escribe como 1 sobre seno, ¿verdad? Es la función recíproca del seno. Así que lo único que sobrevive es menos un cuarto. Vamos por W2. W2 sería de reemplazar esta columna en la columna 2 del browskiano y la columna 1 queda igual. Entonces ahí está. Reemplacen la segunda, la primera queda igual. Calculo ese determinante. Y me da cotangente, ¿verdad? Porque, repito, cosecante es 1 sobre seno. Entonces me va a quedar coseno dividido seno, eso es cotangente. Y este 4 queda ahí. Por lo tanto, C1' de x va a ser igual a W1 dividido W. W1 nos dio menos un cuarto, W nos dio 3, así que esto nos da simplemente menos 1 sobre 12. Y C2' por su parte tiene que ser W2 dividido W. W2 nos dio cotangente de 3x cuartos. Y esto dividido W, el browskiano que nos dio 3. O sea, en total nos da esto. Cotangente de 3x dividido 12. Bien. Conocemos las derivadas. Para conocer las funciones hay que integrar. Entonces la primera es muy fácil porque un número, 1 sobre 12, ¿sí? Nos queda simplemente eso. De hecho aquí podría haber sacado el 1 sobre 2 al tiro, si sale inmediatamente, hacer una constante. Y por su parte, C2 de x, 1 dividido 12 sale la constante y nos queda la integral de la cotangente de 3x. Van a su tabla de integrales directas
y observan de que esta integral es logaritmo natural del seno de x. Aquí me faltó 3x. Me acabo de dar cuenta que aquí me faltó el 3. ¿Sí? Porque esto del argumento es 3x, entonces obviamente aquí va el 3. Ya me faltó ese. Y cuando antes de subirle esta solución la voy a arreglar. ¿Ya? Ya. De seno de 3x dividido 3 por regla de la cadena. Entonces queda 1 sobre 36. Y ya estamos casi. Encontramos C1x, encontramos C2x, la reemplazamos en la particular, ¿verdad? La reemplazamos y sumando la solución complementaria más la particular se obtiene la solución general de esta ecuación. Fíjense que aquí me faltó todo el rato colocar el 3x. Insisto, aquí falta un 3. Lo voy a colocar antes de mandarle este apunte por reco, ¿ya? Para que esté solucionado ese error. Bueno, y eso es todo, pues esa es la estructura. Esa es la estructura para encontrar la solución, siguiendo los pasos que ya hemos visto. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya parece que no hay dudas. Estamos perfecto. Bien. Vamos por esos 10 minutos de receso, los próximos 10, y luego volvemos con los últimos 20 minutos de la clase. ¿Ya? Los 10 minutos de receso, perdón. Ahí sí.
Bien, chicos, vamos por esta última tanda de 20 minutos. Antes de comenzar, quiero comentar un par de cosas. Bueno, como ya saben, el lunes próximo es la prueba. En este caso sería nuestra prueba formativa número 3. ¿Ya? Los contenidos, por si acaso, antes de seguir, esto lo voy a anunciar por Reco de todas formas. Ya va a haber un anuncio para que estén atentos a Reco y a su mail. Les va a llegar igual, ¿ya? Pero solo quiero comentarlo. El lunes la prueba a las 9:40. La materia va a ser todo lo que alcancemos a ver hasta el viernes. ¿Sí? Como nos dieron más semanas de clase, tuvimos que agregar más materia para aprovechar estas semanas que nos dieron de clase. Entonces va a entrar hasta lo que alcancemos a ver el día viernes, que es el siguiente apunte que voy a pasar a ver. ¿Ya? Es el último apunte que vamos a ver en este curso, porque no nos da tiempo para ver más. Entra hasta ahí y como siempre, yo les voy a decir dónde es la prueba y voy a conectarme por Reco, o sea, por Zoom ese día. ¿Ya? La diferencia es que yo tengo otro curso de ecuaciones diferenciales en el cual yo tengo clases con ellos todos los lunes, precisamente a las 9:40. Entonces yo les voy a mandar ese link a ustedes para que se conecten a Zoom en ese link, ¿ya? En esa sesión. Insisto, no es obligación, no es que tengan que conectarse a Zoom, ¿ya? Es solo por si pasa cualquier eventualidad, se les cae internet, cualquier emergencia que suceda, yo voy a estar conectada ahí para que ustedes me lo hagan saber de inmediato, ¿ya? Pero yo les voy a mandar ese link y así tengo a los dos cursos en una sola sesión, no puedo abrir dos Zoom distintos, así que los junto a todos los de ecuaciones en ese Zoom y yo les envío cuál es el link de esa reunión, ¿ya? Ustedes se conectan por si pasa algo. Y por otro lado, bueno, siguiendo la misma línea, en verdad, eh, hice una prueba de ensayo ya en esta nueva plataforma. Como una de las exigencias de los alumnos era que dejáramos de usar Reco para hacer pruebas, entonces ya no estamos usando Reco, y la universidad nos facilitó una que se llama Tesmos. Probablemente ustedes ya la conocen por otros ramos matemáticos. Bueno, esta nueva plataforma asegura ser mucho más estable que Reco y esperemos que sea así. ¿Ya? Entonces, por si no la conocen, por si acaso no están familiarizados con ella todavía, quizás en otros ramos matemáticos aún no tienen prueba de ensayo, no lo sé. Me di el tiempo de hacer una prueba de ensayo, la voy a dejar habilitada, no creo que hoy, porque tengo hartas clases hoy, pero quizás mañana ya la dejo habilitada, también por Reco, yo les mando el link de esa prueba de ensayo, como dice su nombre, como es prueba de ensayo, no tiene nota, así que no se preocupen, ya no va evaluada. Y no tienen nada que ver con la materia en verdad. Ah, creo que una o dos preguntas tienen que ver un poco con la materia, pero es muy fácil, demasiado fácil. Así que no crean que esa es la tónica de la prueba del lunes, ya prueba de ensayo. Por eso se llama ensayo. Es una prueba extremadamente sencilla, tiene 3 preguntas, va a ser de 15 minutos máximo, ¿ya? Muy cortita, así que no quiero quitarles mucho tiempo que respondan una prueba larga, así solo para que, primero, conozcan la plataforma, para que puedan aprendan la instrucción que yo voy a dar para meterse a esa prueba, porque la instrucción que yo voy a dar para meterse a esa prueba va a ser la misma que yo voy a dar para el lunes. Entonces sí es importante que participen en esta prueba de ensayo, no es obligación, pero es importante porque así no llegan el lunes en blanco y no tienen idea cómo funciona la plataforma, ¿ya? Gracias a esta prueba de ensayo van a poder meterse, ahí les va a decir una instrucción, cómo pueden ingresar. Ya ustedes tienen que seguir esa instrucción y al ingresar les van a salir las preguntas, ¿ya? Que, repito, no tiene que ver con la materia, no significa que la prueba del lunes sea así de corta y mucho menos así de fácil, ¿ya? Es solo para que se familiaricen con ella, ¿sí? Y cualquier inconveniente que alguien tenga, me manda un correo, me dice, profe, no pude entrar, o porque yo un, parte de su ID de ingreso a esta prueba es su root. Entonces, no sé, quiero abarcar todos los casos posibles. Si hay alguien que me falta en el curso, que me dice, profe, puse mi root pero no entro. Entonces, quiero abarcar esos casos antes del día lunes. ¿Ya? Mi idea es tener esta prueba habilitada toda la semana, así ustedes cuando tengan un tiempo, cuando estén aburridos, la hacen y, y la conocen. ¿Ya?
La idea es que la prueben antes del lunes para que conozcan esta plataforma Tesmos, que en verdad no se asusten, es muy fácil. Es como entrar, es como Reco en el sentido de que a ustedes les van a aparecer preguntas y alternativas y tienen que contestar y tienen que pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? La ventaja es que se supone que es mucho más estable. Toquemos madera que sea así. ¿Ya? Eso, chicos, en cuanto a anuncio. Y les repito, esto que acabo de decir, se los voy a decir también por Reco, para que lean los mensajes que lleguen y no tengan dudas al respecto. Bien, preguntas. Ahí se contestó la pregunta, sí. La prueba de ensayo la pienso abrir mañana. Hoy no sé si tenga tiempo. Pero mañana sí. Mañana se las dejo habilitadas y les mando el link. Ustedes se meten y la pueden hacer solo una vez, sí. La gracia es que una vez luego no intenten. Cuando usted ya la rinda, ya no puede hacerla de nuevo, pero no es con notas y da lo mismo. ¿Ya? No se preocupen por eso. Y la quiero habilitar hasta que el domingo, en la tarde quizá. ¿Ya? Perfecto. Ah, eso era lo otro que quería comentar. Menos mal que me acordé. No quiero que se preocupen porque no va a faltar el que me diga, pero profe, ¿cómo va a entrar materia que usted pasó la semana anterior? Bueno, eso puede pasar, no es ilegal, así que puedo hacerlo. Pero de todas formas, los quiero tranquilizar porque, como yo les dije, tengo otro curso de ecuaciones, ¿ya? Y en ese curso de ecuaciones tenía 3 horas a la semana. Con ustedes tengo solo 2. Con ellos tenía 3. Entonces estaba más adelantada. Y esta semana lo único que voy a hacer con ellos va a ser ejercitación. Y precisamente voy a ejercitar de esta última materia, de ecuaciones homogéneas, de variación de parámetros y de lo que viene ahora, Cauchy-Euler. Entonces, yo les puedo, si les interesa, si alguien no sabe cómo moverse dentro de mi canal de YouTube, si les interesa, les puedo dejar los links de esas clases que se las voy a hacer a esos alumnos. El lunes ya hice una, mañana hago otra. Le puedo dejar habilitado el acceso y ahí tienen más ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí me pueden escuchar hablando aún más sobre los ejercicios y les puede servir como repaso de la materia de esta misma semana. ¿Ya? Si les parece, les mando los links. Ustedes saben, no es era una clase para otro curso, ¿ya? Pero en la misma materia, entonces yo creo que les sirve igual y los ejercicios son los mismos, así que los pueden ver y les puede servir para estudiar. ¿Ya? Eso. Ya, ahora sí que sí. Lo último que quiero ver, y no lo quiero ver entero porque tampoco tengo eh, tanto tiempo porque este apunte es bastante, un poco más largo. Pero avancemos lo más posible y el viernes lo concluimos. Bien. Ecuación de Cauchy-Euler. Como hemos estado viendo, y esto ya se lo subí a Reco, o sea, ya está en Reco para que lo descarguen, por si acaso. Como hemos estado viendo, aplicando variación de parámetros para ecuaciones lineales de coeficientes constantes, la ecuación de Cauchy-Euler, si se fijan, se define así, de esta manera. ¿Cuál es su gracia? Es que es lineal también, de orden n también, hasta el momento lo mismo que hemos visto, pero aparece aquí la variable x. O sea, es una ecuación lineal de orden n de coeficientes variables. ¿Ya? Esa es su diferencia. Ya lo que acompaña ahí y sus derivadas no son solo números, son la variable x, perdón. De hecho, específicamente son potencias de x, donde en este caso x no es cero. Entonces, una ecuación escrita de esta manera se llama ecuación de Cauchy-Euler. ¿Y cómo uno la puede identificar? Bueno, primero, obviamente, porque ya no es de variables de coeficientes constantes, aparece la x. Eso punto 1. Y punto 2, y más importante, la x que aparece está elevada a cierto exponente. Y ese cierto exponente coincide con el orden de la derivada a la cual se está multiplicando. O sea, aquí aparece elevado a n y está multiplicando a la derivada n-ésima. Aquí está elevado a n menos 1 y está multiplicando a la derivada n menos 1. Y así sucesivamente. Aquí está elevado a 1 y está multiplicando la primera derivada. Aquí no aparece x, es como si x estuviera elevado a 0.
y está multiplicando ahí. Así se reconoce una ecuación de Cauchy-Euler. Bien, entonces ahora la idea va a ser cómo se resuelve esto. Solo sabemos hasta el momento de coeficientes constantes. Esta tiene coeficientes variables, así que no sabemos. Sin embargo, la dinámica es similar. ¿En qué sentido? En que para encontrar la solución de esto necesito una solución complementaria y necesito una solución particular. ¿Bien? La misma dinámica. Pero vamos a ver dos métodos para resolverlo. ¿Sí? El primer método es mediante esta sustitución, y igual x a la m. Es mediante esa sustitución y vamos a resolverlo usando variación de parámetros, lo mismo que hemos visto, ¿sí? Pero aplicado ahora a coeficientes variables. Y el otro método que se aprende para resolver este tipo de ecuaciones es hacer otra sustitución, la cual transforma nuestra ecuación de Cauchy-Euler, que es de coeficientes variables, la transforma en una de coeficientes constantes. ¿Sí? Ese es el otro método. Entonces vamos por orden. Vamos por el método 1. El método 1, ¿qué nos dice? Haga la sustitución y igual x a la m, donde m es el valor a determinar. Cuando ustedes hacen esta sustitución, y igual x a la m, en su ecuación les va a quedar un polinomio en m veces x a la m. Entonces luego ese polinomio hay que encontrarle las raíces y, como ya sabemos, se puede dar tres casos distintos cuando uno le encuentra raíces a polinomio: reales distintas, raíces reales iguales y raíces complejas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos casos, porque hasta el momento, me voy a pasar al apunte 8, teníamos raíces reales iguales, raíces reales distintas, pero para ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Ahora, esta real es distinta. Ahora va a ser para lineal de coeficiente variable. Entonces ya no va a ser esta, la forma, va a ser otra. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más digo? Digo que en lo que sigue, desde el apunte de ahora en adelante, nos enfocamos en las ecuaciones de segundo orden, o sea, donde la derivada más alta es la segunda, ¿ya? Porque las otras son análogas. Se puede extender la definición, ¿sí? Bien. Entonces, caso 1. Usted hace la sustitución y igual x a la m y le va a quedar un polinomio en m. Ese polinomio le saca las raíces y le resultan reales y distintas. Entonces la solución la escribe así. Fíjense lo distinta que es. C1 por x elevado a m1, donde m1 es una de las raíces, y C2 por x elevado a m2, donde m2 es otra de las raíces. Entonces vamos comparando para que no se confunda. Este es el apunte para coeficientes constantes. Entonces raíces reales distintas, la solución se escribe así. Es C1 por la exponencial de la raíz multiplicado por x. Aquí es x elevado a la raíz, ¿ya? Eso, repito, porque estamos frente a una ecuación de coeficientes variables. Ya vamos por un ejemplo para entender esto mejor. Tenemos nuestra ecuación, acá está, y es de Cauchy-Euler, porque fíjese que aparece la variable x y además el exponente de x coincide con el número que define la orden de la derivada. O sea, x al cuadrado está multiplicando a la segunda derivada de y. X elevado a 1 está multiplicando a la primera derivada de y. Y la función y solita no tiene x. Entonces estamos bien. Es de Cauchy-Euler. Luego hacemos la sustitución. Y igual a x a la m. Tenemos que sustituir esto en nuestra ecuación. Pero en la ecuación aparece y prima y 2 prima. Y aquí tengo solo y. Entonces necesito calcular sus derivadas para poder reemplazarlas donde corresponda. Entonces derivo esto una vez, y prima, y por regla de la potencia lo que pasa es que el exponente baja y queda multiplicando el x, y al exponente del x se le resta 1. Regla de la potencia. Y la segunda derivada, bueno, lo mismo. Ahora baja este exponente, baja el exponente m menos 1. Queda multiplicando tanto al m como al x, y ahora al x se le resta 1 de nuevo. Por eso queda x elevado a m menos 2. Bien, ahora sí tengo todo. Perdón.
Ahora sí, tengo todo, reemplazo. X al cuadrado sigue siendo X cuadrado. Y 2' ahora pasa a ser esta expresión. Si lo que encontré para la segunda derivada de y fue todo esto, pues reemplazo precisamente todo eso. ¿Sí? Ahí está. Menos 2 por X por Y'. ¿Qué obtuve para Y'? Esto. Entonces lo reemplazo acá. Ahí está. Menos 4y. Y vale X a la M. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que aquí X está al cuadrado y aquí X está elevado a M menos 2. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué hago con los exponentes? Lo sumo. Y si lo sumo, se me van los dos. Y lo único que me queda, X a la M. Nada más. Lo mismo pasa acá, en este sumando. Tengo X elevado a 1 y aquí tengo X elevado a M menos 1. Potencia de igual base, sumo exponentes. Entonces me queda 1 más M menos 1. Se me van los unos y me queda solo X a la M. Menos este que estaba solito aquí, 4 veces X a la M. Entonces, si se fijan, en cada sumando tengo X a la M, X a la M, X a la M. Por ende, puedo factorizar por X a la M. ¿Y qué es lo que me queda? Un polinomio. Y eso es lo que decía más arriba. Queda un polinomio en M veces X a la M. Eso es lo que queda. ¿Sí? El polinomio se tiene fácil, lo único que hay que hacer aquí es distributividad. M por M, M cuadrado, M por menos 1 menos M, más este 2 menos M, menos 3M, menos 4, ¿verdad? Una pregunta. Me dice que estoy sin audio. Una persona. ¿Nadie me escucha? ¿Hay alguien que me esté escuchando? Sí, yo Sí, sí la escucho. ya gracias. Sí, sí me están escuchando, entonces no soy yo. Es... No soy yo, eres tú. Algo le pasó a tu computador o a tu micrófono, o sea, audífono quizás. Gracias por responder, sí. Yo pensé que no se escuchaba y llevaba todo este rato hablando sola. Ya, perfecto. Entonces aquí arregla ahí el compañero su audífono para escuchar y bueno, si no sabe que esto queda grabado, así que lo va a escuchar igual en su momento. Bien, entonces esto es lo que decía más arriba, porque queda un polinomio en m veces x a la m. Entonces la gracia de esta sustitución, la gracia de sustituir por esta expresión, es precisamente que desaparezca este x al cuadrado, que desaparezca este x y poder factorizar por x a la m. Esa es su gracia. ¿No? Y tenemos una multiplicación de dos números reales que nos da 0. Entonces, el primero es 0 o el segundo es 0. Pero, por definición, x es distinto de 0. Eso nos decían arriba. X es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, acá, x a la m no puede ser 0. La única opción que queda es que m al cuadrado menos 3m menos 4 sea 0. Factorizamos, que es bastante sencillo. Ahí está la factorización. Y se encuentran las raíces. Menos 1 y 4. Son raíces reales y son distintas. Por lo tanto, la solución se escribe así, como dice más arriba, que nos decía. La solución se escribe como C1, C2 constantes, C1 por X elevado a una raíz, más C2 por X elevado a la otra raíz. Ahí está. Y igual C1 por X elevado a menos 1, más C2 por X elevado a 4. La misma dinámica que vimos ya para las otras ecuaciones. La pequeña diferencia es que primero hay que hacer esta sustitución, ¿ya? Y que ahora la solución general, cuando las raíces son reales distintas, se escribe así. Ya no es la exponencial, sino que es x directamente elevado a las raíces correspondientes. Entonces aquí lo único que les puedo recomendar es no confundirse, ¿sí? Cuando se está trabajando con ecuaciones de coeficientes constantes, o sea, solo numéricas, que cada una de lo que acompaña aquí, ahí y sus derivadas son solo números, entonces tienen que aplicar esta teoría,
ya la del apunte 8. Pero si están enfrentándose a una ecuación de Cauchy-Euler, o sea, de coeficientes constantes, o sea, de coeficientes variables, perdón, tienen que aplicar esta teoría para escribir la solución. Ya veamos este último ejemplo y terminamos la clase. ¿Qué pasa si obtienen raíces reales iguales en su polinomio? Entonces, al parecer, como son iguales, pareciera que es solo una solución, ¿verdad? Se podría escribir así. Se puede construir una segunda solución, ¿ya? Gracias a esto. Entonces aquí yo no lo mostré porque no tiene mucho sentido esa demostración, pero para que sepa, la solución general se escribe así. ¿Por qué se escribe así? Porque gracias al teorema 2 del apunte 10, ¿cuál es el teorema 2 del apunte 10? Bueno, les recuerdo, en ese apunte se vio browskiano. Al final de ese apunte se vieron dos teoremas. El primero se llamaba, nos mostraba la identidad de Abel, y el segundo, usando la identidad de Abel, nos mostraba una forma de encontrar una solución I2 conocida, una solución I1. Ya, entonces ese teorema hago alusión aquí. ¿Ya? Pues yo les dije que era muy importante ese teorema. Bien, entonces gracias a ese teorema se puede encontrar una segunda solución y se escribe de esta manera entonces cuando las soluciones son reales y repetidas. Bien, vamos por el ejemplo. Aquí tenemos nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Tiene variables aquí, coeficientes variables, y además el exponente de x coincide con la derivada más alta de él. O sea, la derivada del y al que esté multiplicando. X está al cuadrado y aquí está multiplicando la segunda derivada. X está elevado a 1, X está multiplicando la primera derivada. Aquí está el y solito, por ende no tiene X. Perfecto. De Cauchy-Euler. Y hacemos nuestra sustitución. Y igual X elevado a m. Por lo tanto, la primera derivada es esto, ya lo sabíamos, por regla de la potencia, baja el exponente se le resta 1. Y la segunda derivada, lo mismo, ¿verdad? Y se reemplaza. Entonces tengo 4x al cuadrado por y2'. Entonces reemplazo todo esto. Y ahí está, lo reemplazo. Más 8x por y'. Reemplazo lo que obtuve en y'. Más y. Y es simplemente x a la m. Y va a pasar lo mismo, porque esa es la gracia de esta sustitución. Es decir, tengo potencia de igual base, x, sumo la exponente y se me va a ir los dos. Y lo único que me queda, x a la m. En este sumando va a pasar lo mismo. X elevado a 1 por x elevado a m menos 1. Se van los unos, solo queda x elevado a m. Y aquí está solito el x elevado a m. Factorizo por x elevado a m. Ahí está. Factorizo y me va a quedar este polinomio en m. ¿Verdad? Bien, y tengo que encontrarle la raíz a este polinomio. Tengo que tomarlo, igualarlo a 0 y encontrar sus raíces. Entonces, si se factoriza, en este caso es un cuadrado de binomio, 2m más 1 al cuadrado. O sea, aquí la raíz es menos un medio. Y esa raíz se repite dos veces, porque está al cuadrado. Una raíz real repetida. Entonces, ¿qué me dice la teoría al respecto? Si tiene una raíz real repetida, tiene que escribir la solución así. C1 por x elevado a esa raíz, la que se repite, más C2x elevado a la misma raíz, multiplicando por logaritmo natural de x. Y ahí está. Y igual a C1 por x elevado a menos un medio, la raíz, más C2x elevado a menos un medio por logaritmo natural de x. Bien, chicos. Nos queda ver el último caso, raíces complejas. ¿Ya? Yo les recomiendo que igual ojalá lean este apunte antes del día viernes para que tengan la materia más fresca. Y avancemos un poquito más rápido. Aquí tengo este ejemplo, también va a quedar pendiente, que es aplicar variación de parámetros a la ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí? Y ya finalmente, después de este ejemplo, viene el método 2 que yo le dije. La otra forma para resolver una ecuación de Cauchy-Euler, que es esta sustitución junto con sus derivadas respectivas para transformar la ecuación de Cauchy-Euler en una de
variables constantes. ¿Ya? Pero creo que conviene dejarlo hasta acá, porque además yo tengo que tomar una prueba en unos 20 minutos, entonces tengo que dejar las cosas listas antes. Si nadie se opone, dejo la clase hasta acá. ¿Sí? No hay problema, profe. Ya, gracias. Eso, chicos. Nos vemos el día viernes y estén atentos siempre a los anuncios de Reco. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.